Vamos a continuar con la solución del ejercicio que teníamos, que es una viga a partir de una fuerza distribuida aplicada. Observamos que es una fuerza trapezoidal en la cual tuvimos que desarrollar un procedimiento, tuvimos que separar las geometrías para poder determinar posteriormente sus cargas concentradas, sus ubicaciones, lo cual nos iba a permitir calcular las magnitudes de las reacciones de los soportes presentes. Bien, esas reacciones las vamos a ocupar para poder determinar la magnitud de este momento y la magnitud de esta fuerza cortante. Bien, la región donde vamos a tener que hacer el análisis es esta, que está a 2 pies del soporte A o del soporte del lado izquierdo. Vamos a tomar esta sección incluida la fuerza distribuida. Bien, vamos a representarla con un dibujo. Tenemos la pequeña sección de la viga. Vamos a tomar la del lado izquierdo, que es la más corta. La más corta podemos también trabajar con este lado, pero la más sencilla es esta, de este lado. Tenemos la fuerza distribuida. Es más o menos algo así. Entonces tenemos aquí la distribución de las fuerzas que van hacia abajo. Aquí en este punto tenemos la reacción del soporte A o del lado izquierdo. Y aquí en este punto donde estamos representando la sección, vamos a plantear la fuerza cortante hacia abajo y el momento flexionante en esta dirección. Como ya habíamos visto anteriormente, la magnitud del momento flexionante la vamos a ocupar la magnitud absoluta, debido a que ya planteamos desde un inicio el signo que nos va a permitir calcular a partir de ese momento el esfuerzo. Ya le asignamos el signo negativo porque el momento generado o aplicado va a generar esta deflexión o esta deformación. Entonces, por eso el momento vamos a tomar el valor absoluto. El que hay que respetar con respecto a su dirección, pues es la fuerza cortante. ¿Por qué? Porque aquí no asignamos ningún signo. ¿Sí? Bien, ya teniendo eso, pues aquí se vuelve bastante interesante el ejercicio. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a trabajar con una fuerza distribuida. También tenemos la forma de un trapezoide y la cual hay que ir seccionando para poder determinar las cargas concentradas, pero ahora nada más de esta pequeña sección. Aquí tenemos que está a 2 pies de distancia el punto de análisis. Bien, ahora vamos a trabajar nuevamente con esta pequeña región de la fuerza distribuida. En este caso aquí mucha atención porque sí es un paso clave el que hay que llevar a cabo. Bien, ahí tenemos esto. Tenemos la forma completa de la fuerza distribuida. Sabemos que aquí tenemos 1400 libras sobre pulgada. Tenemos una longitud ahora de 2 pies. Bien, aquí lo que desconocemos pues es esta altura. ¿Por qué desconocemos esa altura? Porque la única que conocemos es hasta este punto, hasta este extremo. Hasta este extremo sabemos que tenemos una altura o una magnitud de 1000 libras sobre pie. Pero si vamos recorriendo acá, es una diferente altura a esta, aquí es una diferente altura a esta, y aquí obviamente vamos a tener una diferente altura a esta que se está representando en este punto. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación, o lo que vamos a realizar a continuación, pues es calcular cuánto corresponde esta altura. Muy bien, aquí vamos a seccionar nuestra fuerza distribuida en las geometrías correspondientes. En este caso tenemos un triángulo y aquí tenemos el rectángulo. Dos pies.
y acá vamos a tener también 2 pies. A continuación vamos a tener que aplicar algunos conceptos de geometría con respecto a los triángulos semejantes. Inicialmente teníamos un triángulo inicial que tenía estas longitudes. Este es el original. Tenemos una altura de 400 libras sobre pies y una base de 14 pies. Vamos a hacer una relación con respecto a ese triángulo. Entonces tenemos que del triángulo original tenemos 400 libras sobre pie con una base de 14 pies. Con respecto a este pequeño triángulo, que es lo único que conocemos la base. Esta altura la desconocemos. ¿Sí? Esta altura la desconocemos. Entonces, este 400 corresponde a la altura del triángulo grande. Esta h corresponde a la altura del triángulo pequeño. Este 14 corresponde a la base del triángulo grande y la base que corresponde del triángulo pequeño es la de 2 pies. Entonces ya tenemos una expresión que nos va a permitir calcular esta pequeña altura. Vamos a hacerlo. Bien, vamos a despejar h, por lo que nos quedaría, vamos a poner aquí la expresión, h es igual a 400 libras sobre pie entre 14 pies, está dividiendo, pasa multiplicando por 2 pies. Bien, esto nos va a dar una magnitud de 57.14 libras. Libras sobre pie. Ahí está, se va este pie con este pie y nos queda esa magnitud de 57.14 libras sobre pie. Entonces ya conocemos esta altura, que es de 57.14 libras sobre pie. ¿Cuánto va a valer la altura del rectángulo? Nosotros sabemos que de aquí a acá vale 1400 y que este pequeño pedacito correspondiente al triángulo vale 57.14, por lo tanto vamos a obtener una altura del triángulo de 1342.86 libras sobre pie. Bien, espero que haya quedado claro. Aquí lo único que hicimos fue la resta de estos 1400 menos esta altura del triángulo para obtener la altura del rectángulo. ¿Sí? Entonces aquí ya nos metimos con el uso de otras herramientas que adquirimos previamente en nuestra formación de tanto de bachillerato como de ingeniería. Ya teniendo estas longitudes vamos a trazar la tabla que habíamos utilizado previamente. Bueno, vamos a utilizar una nueva tabla como la que utilizamos previamente con respecto al uso del triángulo grande. Entonces vamos a poner aquí triángulo y aquí rectángulo, el área y por aquí ponemos la X. Bien, vamos con el triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces vamos a tener la base de este pequeño triángulo es 2 pies por la altura, que en este caso es de 57.14 libras sobre pie entre 2. Bien, en este caso vamos a obtener una magnitud de 57.14. Pues aquí es muy sencilla la operación. Este con este se va este pie con este pie y nos queda 57.14 libras. Vamos a poner más para acá la X. Bien, vamos ahora con el área del rectángulo. Tenemos que es base por altura, base por esta altura. Entonces tenemos que es 2 pies por 1342.86 libras sobre pie. Bueno, estos pies con estos pies y nos da
un resultado de 2685.72 libras. Nuevamente voy a borrar esta X y la voy a poner acá. Bien, ya tenemos entonces las magnitudes de las fuerzas concentradas, tanto del triángulo como del rectángulo, que son secciones que conforman la fuerza distribuida de la pequeña región que estamos analizando, que es la que se encuentra a 2 pies de soporte izquierdo. Vamos ahora a determinar su ubicación. Recordamos que con respecto a X, la ubicación del centroide va a ser 1/3 de la base. Entonces X va a ser la base sobre 3. Entonces en este caso tenemos una base de 2. 2 entre 3 nos va a dar un resultado de 0.66 pies. Y con respecto a la ubicación del centroide con base a la sección rectangular, pues está ubicada exactamente a la mitad. Por lo tanto, de aquí a acá, la mitad es de 1 pie. Bien, hasta aquí espero que esté entendido lo que estamos realizando. Vamos a proseguir con el cálculo, pero ahora representando las cargas concentradas en su ubicación correspondiente. Ya con estos datos vamos a representar nuevamente esta figura, pero ahora sin la carga distribuida, vamos a poner la carga concentrada. Entonces tenemos la región, que es esta pequeña sección de la viga, y tenemos aquí la reacción A, aquí el punto de referencia, la fuerza cortante y el momento flexionante correspondiente. Bien, con base a los cálculos anteriores vamos a tener una fuerza de 57.14 a 0.66 pies de este origen. Entonces ya sabemos que de aquí a acá hay 2 pies. Entonces sería más o menos por aquí. Vamos a ponerla aquí. La fuerza concentrada correspondiente al triángulo, que va a tener una magnitud de 57.14 libras. Y está ubicado a una longitud de 0.66 pies. La fuerza concentrada correspondiente al rectángulo va a estar ubicada exactamente a la mitad. Vamos a ponerla así larguita. Y con una magnitud de 2685.72 libras. Y va a estar ubicada exactamente a la mitad de esta pequeña sección, que es un pie. Bien, vamos a hacer, como ya es parte del procedimiento, una sumatoria de momentos. En este punto, que vamos a decir que es el punto O, está en equilibrio, es igual a 0. Bien, vamos a ver las direcciones, sentidos de cada una de las fuerzas para poder hacer este cálculo. Bien, tenemos esta reacción o esta fuerza con respecto a este punto. Va a generar el siguiente momento, una dirección horaria. ¿Sí? Tenemos aquí el pivote, la fuerza se aplica en esta dirección. Entonces, esta fuerza va a generar este desplazamiento, que va a tener un signo negativo. Bien, ahora vamos con la siguiente fuerza, que es la de 57. Con respecto al punto de referencia va a tener este desplazamiento, que es un sentido antihorario. Va a tener un signo positivo. Tenemos ahora la última fuerza. Con respecto a este punto también va a tener un desplazamiento o un momento en dirección antihoraria. Entonces también tenemos que esta va a generar un momento positivo y esta fuerza también un momento positivo. Esta fuerza con respecto a este punto va a generar un momento negativo. Vamos a quitar la M. Vamos a dejar el signo para que no genere ninguna confusión posteriormente. Bien, recordamos fuerza por distancia. Tenemos esta fuerza RA con respecto a la distancia del punto O,
que está a 2 pies. Listo. Y va a tener un signo negativo este momento. El siguiente momento, el de formado por o generado por la fuerza de 57.14, va a tener un signo positivo. Fuerza por distancia, que es con respecto al punto O. Ya sabemos que de aquí a acá hay punto 56. ¿Cuál sería la distancia de aquí a acá? Pues simplemente sería la diferencia de 2 pies menos punto 66, que sería 1.34 pies. Entonces tenemos aquí 1.34 pies. Entonces sería esta fuerza por esta distancia. 1.34 pies. Y tenemos esta última fuerza que va a generar un momento positivo. Tiene una magnitud de 2685.72 libras y que se encuentra a una distancia de aquí a acá. Si aquí a acá es un pie, obviamente sería la diferencia 2 menos 1, pues un pie. Se encuentra a un pie de distancia. Y igual a 0. ¿Por qué? Porque está el sistema en equilibrio. Entonces ya tenemos aquí la expresión correspondiente a la sumatoria de momentos en el punto O. Y nos faltó por aquí este momento. Vamos a ponerlo aquí al inicio. Tiene un sentido anterior y por lo tanto tiene una magnitud positiva. Vamos a sustituir RA. Entonces vamos a tener el momento, que es este, menos la magnitud de RA, que en este caso es de 8.868 libras por 2 pies, más 57.14 libras por 1.34 pies, más 2.685.72 libras por un pie. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, vamos a obtener que el momento, en este caso, va a tener una magnitud de menos 14.973.71 libras pie, igual a 0. Ya despejando, vamos a obtener que es 973.71 libras pie. Vamos a convertir de una vez estas libras pie a libras pulgada, porque pues tenemos que las magnitudes de nuestra sección transversal están en pulgadas, entonces para ir unificando unidades. Esto nos va a dar una magnitud de 17.000 o 179.684.54 libras pulgada. Entonces ya tenemos aquí la magnitud del momento, que es uno de los parámetros que necesitamos para poder calcular nuestro esfuerzo, como lo tenemos aquí presente. Entonces este término ya lo tenemos. Vamos a determinar a continuación la fuerza cortante. Bien, entonces ahora para determinar la fuerza cortante es una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos esta fuerza que va hacia arriba, positiva, esta fuerza de 57.14 hacia abajo, y tenemos la fuerza de 2.685.72 que va hacia abajo, por lo tanto un signo negativo, y la fuerza V que va hacia abajo. Vamos a sustituir RA, que es de 8.868 libras menos 57.14 libras menos 2.685.72 libras menos V. Esta operación que tenemos aquí nos va a dar un resultado de 6.125.14 libras menos V igual a 0. Despejamos V y vamos a obtener 6.125.14 libras. Tenemos otro valor
u otro término que vamos a estar utilizando en nuestros posteriores cálculos. En este caso, esa fuerza cortante nos va a servir para poder calcular el esfuerzo cortante. Bien, vamos a dejar hasta aquí este cálculo. En el siguiente video ya vamos a seguir calculando los diferentes términos que nos hacen falta.